manada de lobas y lobos. Antes que nada, algunas aclaraciones de qué va a ir este video, pero principalmente del tema de las malinterpretaciones y del tema de quién nos representa. Por ejemplo, todos estamos re calientes con el franchute que insultó a Hispanoamérica, también a los españoles los insultó, si ellos no se dieron cuenta. Fue así, les dijo que su idioma, porque nuestro idioma surge de España, no surge de la Antártida o de la Atlántida, que el idioma español era idioma de pobres inmigrantes. No es así, no es ni de pobres ni de inmigrantes. Pero esto lo dice un ignorante, no lo dice una persona racional, ni inteligente. Todos los países tienen reaccionarios y infradotados. Todos. Acá, por ejemplo, si vamos a tomar en cuenta al tipo que tuvimos de presidente, a mí es un infradotado. Siempre consideré que era un infradotado y cuando ganó la presidencia no lo podía creer. Dije, no puede ganar un infradotado como este, no me puede gobernar un infradotado como este. Entonces estos 5 años que pasaron yo consideré que era de la República Separatista del Cerro, como dije en París cuando estuve. Me acuerdo que me hicieron un reportaje en un diario local y cuando me dijeron si era de Uruguay le dije no, yo soy de la República Separatista del Cerro. Y eso fue porque a mí Uruguay nunca me dio nada. Y me trataron mucho mejor en Francia que en Uruguay. Y entonces yo no puedo atacar a todo Francia por un idiota, como no me pueden atacar a mí por el idiota que gobernó estos 5 años. También quiero aclarar que como salieron varios a decirme que yo afirmaba en mi video que los antepasados los mexicanos se comían bebés, no, yo no dije que se comían bebés. Yo dije que sacrificaban niños y bebés. Y eso como tipo que aficionado a la arqueología, la antropología, etcétera, que he leído, ojo, aficionado. No llegué a la facultad acá porque mi abuela me puso a laburar a los 14 años y todo, yo soy como Lovecraft, yo aprendí todo solito, leí muchísimo. Y las culturas precolombinas de la parte de Mesoamérica, casi todas hacían sacrificios humanos. Y eso no implica que los mexicanos o que los peruanos o que, yo qué sé, que los que tienen antepasados mayas, toltecas, olmecas, aztecas o incas sean unos bárbaros. Todas las culturas tuvimos bárbaros en nuestro pasado. Por ejemplo, yo supuestamente tengo ahí unos conflictos porque hemos averiguado sobre mis raíces, pero yo seguramente sí desciendo de españoles, porque es Carballo, mi apellido, mi segundo apellido, que no lo uso, pero no por España, sino por mi madre, que era una mierda de madre, entonces no me siento representado por su apellido. Y a su vez tengo por parte de mi padre, mi abuela era hija de una italiana, venía del Piamonte, o sea que tengo genes italianos. Y a su vez, supuestamente, mi abuelo era descendiente de vascos, franceses e ingleses. Todas esas culturas que tengo atrás sacrificaban niños, mujeres, guerreros vencidos, todas. Entonces, todos tuvimos antepasados bárbaros, que quede claro eso. Yo no quise decir que, o no me importó, la verdad no me interesa, si las culturas mesoamericanas sacrificaban niños, mujeres o guerreros derrotados. Para mí en el video fue importante mostrar que los charrúas, que yo no soy charrúa, no me ven pinta de charrúa a mí, que cuando yo hice una investigación para una animación que hicimos acá en Uruguay, que llamó para una empresa de la cual yo era dueño y me estafaron, una animación llamada El Pequeño Héroe, yo hice una profunda investigación sobre los charrúas y descubrí que ellos no tenían religión, no sacrificaban personas. Ojo, en la batalla después hubo algunos caciques que cometieron algún acto bastante terrible, pero de una venganza justificada. Por ejemplo, los charrúas los extinguieron como una razón de Estado. Aquí había un político de la época militar, Fructuoso Rivera, uno de los creadores
del Partido Colorado, uno de los referentes del Partido Colorado actual de derecha acá en Uruguay, partido de mierda. Entonces, él mandó a su sobrino a exterminar a los charrúas. Hicieron una fiesta, invitaron a varias tribus, y en Salsipuedes, un lugar llamado Salsipuedes, asesinó mujeres, niños, viejos, y algunos guerreros se salvaron porque no fueron a esa fiesta falsa, a esa emboscada, y después un cacique emboscó a este asesino que había sido enviado por su tío, Fructuoso, y lo hicieron pate. A él y a sus soldados. Eran muy bravos los charrúas. Pero de todas maneras, el Estado armó toda una estrategia para exterminar a los guerreros y repartir a las mujeres y los niños charrúas en diferentes estancias. Repartieron sus tierras y se las dieron a criollos ricos o a colonos. Y así fue que se terminó el pueblo charrúa. Y lo que yo quise explicar es que un pueblo tan bravo y tan interesante en el tema de que no eran politeístas, solamente creían en una concepción del mal a la que llamaban gualiche, pero no le daban una forma, eran monógamos, o sea, se casaban con una mujer. Es más, las mujeres eran muy importantes en la comunidad y no eran inferiores para nada. Es más, los cagaban a palos a los tipos, le daban una paliza, igual eran bravas las mujeres. Eran una cultura muy moderna para la época. Y yo lo que quise remarcar fue que no hacían sacrificios humanos. Y bueno, ya no tenemos más charrúas. Lo que tenemos es algún descendiente que está cruzado con los criollos, con los colonos, etcétera, y nada más que eso. Ya no queda ningún, o sea, no como en otras naciones de Sudamérica que hay todavía indígenas puros, acá no existen más. Los borraron del mapa. Lo que expliqué fue que el resto de la mayoría de las culturas, no todas tampoco, pero la mayoría de las culturas de Mesoamérica, las que tenían una civilización más avanzada a nivel tecnológico, practicaban los sacrificios humanos, y esta gente que vivía en toldos no. Entonces me pareció que era interesante. Si a alguno le pareció que se ofende, me la recontra suda, porque esa no fue mi intención. Este canal tiene como en el número de seguidores, la cantidad más grande de seguidores son españoles, después vienen los mexicanos, después vienen los argentinos, después vienen de otros países, y Uruguay anda por ahí abajo, pero no está ni primero, y eso que soy uruguayo, porque acá nunca se me valoró como escritor, ni como artista, ni como persona importante de la cultura que difundió una forma de arte o una forma de literatura. Nunca se me valoró. En Francia sí, en otros países, en España sí, bueno. Entonces ahora vamos a hablar un poquito de Francia, porque para mí es más importante que nos demos cuenta de que este zapallo, este Audiard, es un grupo cultural que no es el grupo de escritores o de artistas reales de Francia. Ya vieron el resultado de la película de mierda que hizo. Yo después la piqué un poco más y era peor de lo que imaginaba, infinitamente peor. Así que una de las cosas que quiero que tengan en cuenta aquí es que vamos a hablar de, primero, de Francia por una película sobre escritores. Es que este video era originalmente para hablar sobre esa película, pero después de todo este tema con este director de pacotilla, para mí fue importante aclararlos tanto. Bueno, Francia fue y será un lugar importantísimo para los escritores siempre. Muchos que se exiliaron por temas políticos u otros que querían vivir en París por motivos más que obvios, estuvieron escribiendo sus obras en buhardillas o bebiendo la absenta, la vieja y querida absenta, que yo nunca la probé porque acá no hay, en Uruguay no la traen, no le importa, no la permiten, no sé, en pequeños cafés. París ha sido un imán para escritores de todo el mundo y muchos vivieron y crearon allí algunas de sus obras más importantes. Aquí tienen una lista de 10 escritores internacionales que vivieron en París y escribieron allí, como Ernest Hemingway, de Estados Unidos, que escribiera París era una fiesta, en 1926, que fue publicada póstumamente en 1964. Estas son obras que ellos escribieron en París. Hemingway vivió en París durante los años 20, donde formó parte de la famosa Generación Perdida.
Hay una muy buena película de Woody Allen, para mí de las mejores, porque a mí me gusta. Ojo, tiene mejores películas como Annie Hall, etcétera. Pero a mí, Midnight in Paris creo que es la última buena película de Woody Allen. Después lo que hizo después, la verdad no me interesa. Y lo que hizo antes de la era moderna de Woody Allen tampoco me interesa. Bueno, James Joyce de Irlanda escribió en París Ulises, la famosa Ulises, en 1922, Finnegan Wake en 1939. Nombro dos o tres de las obras, hay decenas. Joyce vivió en París durante 2 décadas, desde 1920 hasta 1940, donde escribió y publicó algunas de sus obras más importantes. Scott Fitzgerald, de Estados Unidos, escribió en París El Gran Gatsby en 1925 y Suave es la noche en 1934. Fitzgerald pasó varios años en París durante los años 20, donde se relacionó con otros expatriados estadounidenses como Hemingway, etc. Andaba con Zelda, que es una desquiciada. Scott Fitzgerald aparece junto con Hemingway en Midnight in Paris. También Gertrude Stein, de Estados Unidos. Esta gran mujer escribió Las guerras que he visto en 1945, autobiografía de Alice B. Toklas en 1933. Stein vivió en París desde 1903 hasta su muerte en 1946, y su salón literario fue un punto de encuentro para muchos escritores y artistas. El personaje de Stein en Midnight in Paris de Woody Allen lo interpreta Kathy Bates. O sea, Stein, ella recibía a todos los escritores, le pedían que ella leyera sus obras porque la tipa tenía una visión de la puta madre y un sentido del ritmo y la literatura, un conocimiento increíble, y los consejos, le daba consejos a tipo como Hemingway. O sea, Gertrude Stein es de lo más alto en literatura. Bueno, ahora tenemos a George Orwell, el tipo de 1984 del Reino Unido. Escribió justamente Sin Blanca en París y Londres. En 1933 Orwell vivió en París a finales de los años 20, donde trabajó en varios oficios y escribió sobre sus experiencias. Después, esto estoy hablando de escritores internacionales y no de todos, de algunos, capaz que los más conocidos, que vivieron en París o que escribieron su obra en París. En este caso, estas obras que yo menciono están escritas en París. Samuel Beckett de Irlanda escribió Esperando a Godot de 1952 y Malone muere en 1951. Beckett se trasladó a París en 1937 y vivió allí la mayor parte de su vida escribiendo tanto en inglés como en francés. Henry Miller de Estados Unidos escribió Trópico de Cáncer y Trópico de Capricornio. Podía haber ido al trópico a escribirlo, pero bueno. Miller vivió en París durante los años 30, donde escribió algunas de sus obras más controvertidas y celebradas. Después tenemos a Vladimir Nabokov, ruso-estadounidense, que escribió La dádiva en 1937 y 38 y Lolita. Lolita lo comenzó en París y la terminó en Estados Unidos. Nabokov vivió en París durante los años 30 antes de emigrar a Estados Unidos. Después tenemos a Anais Nin, la estadounidense Anais Nin, la que se trincó a Henry Miller, y dicen que hacía tríos con la mujer de Miller. Pero bueno, eso era su vida privada, pero también la hicieron pública, entonces por eso lo mencionamos acá. En su casa de Louveciennes, en París, es donde recibía a Henry Miller y a su mujer. Bueno, allí escribió diarios, publicados en varios volúmenes a partir de 1966, y Delta de Venus de 1977, entre otros. Nin vivió en París durante los años 30, donde se relacionó con otros escritores y artistas y escribió extensamente. Hay una muy buena película sobre esto que le comenté, de que se trincó Anais Nin con Henry Miller, que se llama Henry Young, que es de Phyllis Kaufman, y que trabajan Fred Ward, nuestro querido Lovecraft, Fred Ward, Uma Thurman y María de Medeiros, que hace de Anais Nin. Se las recomiendo, es muy muy buena película. Bueno, Julio Cortázar, Argentina, escribió en París Rayuela en 1963 y Modelo para Armar de 1968, y vivió allí hasta su muerte en 1984, escribiendo muchas de sus obras más importantes. Estos escritores encontraron en París un ambiente propicio para la creación literaria y la ciudad influyó profundamente en sus obras. París no fue solo un lugar de residencia, sino también una fuente de inspiración y un escenario recurrente en sus escritos. Ahora vamos con algunos escritores franceses más importantes de la historia, mencionando un par de sus obras nada más, solo las que los catapultaron a la fama. Tenemos a Víctor Hugo. Su obra más importante fue Los Miserables en 1862 y escribió también Nuestra Señora de París, Quasimodo. Y El hombre que ríe en el 69, que hicieron una versión de la película muy morbosa.
Marcel Proust escribió el Joker. Marcel Proust escribió En busca del tiempo perdido, 1913-1927 y Los placeres y los días, 1896. Gustave Flaubert escribió Madame Bovary, La educación sentimental y Salammbô. Albert Camus lo hizo con El extranjero, La peste de Camus es de las obras más importantes de la literatura, y El mito de Sísifo. Jean-Paul Sartre escribió La náusea, El ser y la nada y A puerta cerrada. Honoré de Balzac es el creador de la comedia humana, Eugenia Grandet y Papá Goriot. Papá Goriot la hace en teatro todo el tiempo. Alexander Dumas se estaría llenando plata con los royalties. Es el creador de la archiadaptada El Conde de Montecristo, Los Tres Mosqueteros y La Reina Margot. Así que imagínense en el alcance de esa obra. Es más, siguen haciendo remakes y remake y remake. Bueno, Émile Zola escribió Germinal, Nana y Thérèse Raquin. Charles Baudelaire es el escritor de una de las obras más citadas y estudiadas de la literatura, Las Flores del Mal. Otro libro que está en boga siempre en la gente culta, no en mi caso. No en mi caso. Antoine de Saint-Exupéry lo tuve que incluir porque escribió El Principito, pero a mí me pareció siempre insoportable El Principito. Nunca lo aguanté. François Rabelais escribió Gargantúa y Pantagruel. Molière escribió Tartufo, que fue adaptada 152.000 veces al teatro. Simone de Beauvoir escribió El segundo sexo, Los mandarines y Memorias de una joven formal. Stendhal escribió Rojo y Negro y La cartuja de Parma. Y Guy de Maupassant, que es mi favorito de todos ellos, aunque no lo crean, Flaubert, todo eso, todo bien, pero mi favorito de todos estos escritores es Guy de Maupassant. No se quedó atrás con Bellamy, Bola de Cebo y El Orla. Y uno de mis relatos favoritos es Idilio, en el que una nodriza que viaja para trabajar justamente como eso, no soporta más el dolor en su seno porque está lleno de leche materna y le pide a un hombre desconocido que está sentado enfrente con mucha vergüenza si puede beber de sus senos. El final es increíble porque con pocas palabras define la realidad social de esa época. Mire, les leo el final, los últimos 6 renglones. Ella lo apartó con suavidad. Basta, me siento mejor, esto me ha dado vida y tranquilidad, dijo ella. Se levantó él, enjuagándose la boca con el revés de la mano. Y ella le dijo al mismo tiempo que se metía dentro del corpiño aquellas 2 cantimploras vivientes. Me ha hecho usted un gran favor, se lo agradezco mucho, señor. Pero el joven le contestó con acento reconocido. Soy yo quien le da las gracias, señora. Llevaba 2 días sin probar bocado. Él con este relato, que uno puede decir, medio erótico, una mujer con los pechos enormes llenos de leche que le duele, no aguanta el dolor. Las mujeres que hayan tenido bebés entenderán a lo que me refiero. Saca los pechos y se los da en la boca a un hombre para que succione la leche y se los vacíe. Y la Libby, cuando le da las gracias a él, lo que le está diciendo es que hacía días que no comía, 2 días que no comía, y está mostrando una realidad de la época, porque era un tipo, no era un tipo un salvaje, era un tipo culto que viajaba para buscar trabajo, para ver si podía subsistir en esa realidad de mierda que nos están queriendo hacer volver a ella. Bueno, por eso los franceses cultos, no los atrofiados intelectuales como Jacques Audiard, tienen un aprecio especial por la literatura y los escritores. No todos los franceses son los colonialistas que en este momento expropian la riqueza de África. Ninguno de estos escritores franceses diría que el español es un idioma de pobres inmigrantes. Por algo, escritores latinos como Cortázar, Carpentier, Vallejo, Campo, Reyes, Saer, Escorza, Arguedas o Bioy Casares vivieron mucho tiempo o decidieron terminar sus días en la Ciudad Luz. Y existe una película francesa, porque este video era sobre esta película, pero las aclaraciones se me fueron a tener que hablar algunas cositas más, que bueno, todo es información y a alguna gente le va a servir. Existe una película francesa sobre un escritor que para mi gusto personal es una de las mejores que he visto por el planteamiento de la vida de un escritor fracasado que se cruza con un torbellino llamado Betty. Esta película se llama 37 grados 2 décimas Le Matin de 1986. Acá en Sudamérica la llamaron Betty Blue. Dirigida por Jean-Jacques Beinex. Ahí se dan cuenta la diferencia de un director con un mono. No solo es una historia de amor intensa y trágica,
sino que también se inscribe dentro del subgénero de películas sobre escritores, un tema recurrente en el cine que explora la relación entre la creación artística, la vida personal y las pasiones humanas. El personaje de Sorg, interpretado por Jean-Hugues Anglade, es un escritor en ciernes cuya evolución como artista está profundamente ligada a su relación con Betty, que la hace Beatriz Dalle, una mujer apasionada y emocionalmente inestable que irrumpe en su vida como una fuerza transformadora. Él tiene aproximadamente 35 años y está fracasado. Él escribió en unos cuadernos una novela y la metió en un baúl. Y ella tiene 19 años, trabaja como mesera. Él la conoce y arrancan dándose como dentro de un gorro. O sea, una escena de sexo erótico muy sensual porque la película se tiene mucho erotismo. No es porno, es erótica. O sea, esa época donde se hacían películas que excitaban mil veces más que una porno, al menos a mí. A mí las porno no me excitaron nunca, me parecen tipo, desde la música hasta los diálogos minimalistas de la película porno y toda la gente operada, los tipos con la chota operada, la mujer con las tetas del culo operado, con las caras operadas. No, a mí no las aguanto, o sea, no soy adepto a ese tipo de cine, pero sí me gustaba mucho el cine erótico, que estuvo muy de moda entre los fines de los 70 y mediados de los 90. Lo que pasa es que después de internet y el exceso de pornografía barrió con este tipo de películas. Pero esta película es una película muy compleja, muy profunda, muy intelectual y muy psicológica, principalmente muy psicológica, y la parte erótica es una especie de accesorio. No tiene nada que ver con el cine erótico. Lo que tenga erotismo es otro tema. Sorg es inicialmente un hombre tranquilo y desilusionado que trabaja como reparador de casas de veraneo en un pequeño pueblo costero. Es como el administrador de una casa de madera de una playa, un balneario. Donde el dueño de eso es un gordo roñoso, un gordo burro, asqueroso, generado, bien como el director este de Emilia Pérez. Bueno, aunque escribe en secreto, no tiene confianza en su talento ni ambiciones literarias. Y ya está como entregado. O sea, cuando Betty llega a su vida, él ya había archivado esos cuadernos en un baúl. Esto cambia radicalmente cuando Betty descubre su novela accidentalmente y fascinada por su contenido. O sea, ella se pone a leer los cuadernos, los manuscritos, está toda una noche leyendo. Y al otro día, ella lo despierta con una copa de vino para festejar que para ella él es un gran escritor. Entonces ella se convierte a partir de ahí en su principal impulsora, convencida de que Sor es un genio incomprendido. Se exagera un poco, creo, pero bueno, es lo que hace una mujer que te ama por vos, cuando te admira, o sea, todo. Me acuerdo que cuando yo era más pibe que vi la película, que la vi en el estreno en el 86, había escrito una frase en uno de mis cuentos que decía algo como: todos queremos encontrar nuestra Betty Blue. Y justamente era por esta película. Bueno, a lo largo de la trama vemos cómo la relación con Betty actúa como un catalizador para Sor. Su amor y su obsesión por ella lo inspiran, pero también lo sumergen en un torbellino emocional que afecta su proceso creativo. Betty no solo lo motiva a perseguir sus sueños literarios, sino que también lo confronta con sus miedos y limitaciones. Sin embargo, a medida que la salud mental de Betty se va deteriorando, Sor se ve obligado a enfrentar el costo emocional de su arte y su relación, fuera de que él no quiere escribir más. Y ella le insiste, lo insiste, lo insiste, incluso va a una editorial y como el editor le manda una devolución donde dice que es una mierda la obra, que es infecciosa y no sé qué más, ella le corta la cara, ¿no? Le tira no sé si es con un peine o qué, le abre la cara al editor, o sea, lo lleva a Sorg sin decirle dónde van hasta la editoría, hasta el apartamento del editor, y cuando el tipo abre la puerta ella lo empieza a insultar, a empujarlo y lo agrede porque detona. También detona en una parte en la pizzería de la pareja de la amiga, creo que se llamaba Stromboli la pizzería. Ella tiene esos episodios que obviamente van a terminar de una forma terrible. Bueno,
La película explora cómo la vida personal de un escritor puede influir en su obra. La novela de Sorg, aunque nunca se revela completamente, parece ser un reflejo de sus propias experiencias y emociones. Betty, al convertirse en su musa, también se convierte en parte integral de su proceso creativo. Sin embargo, esta conexión entre vida y arte tiene un precio. La inestabilidad emocional de Betty y la intensidad de su relación llevan a Sorg al borde del colapso, tanto personal como artísticamente, y la llevan a ella al colapso definitivo, que quizás si no se hubiera cruzado con Sorg, ella podría haberlo piloteado de otra manera, pero ella se obsesiona tanto con la obra de él y después se obsesiona con tener un bebé de él, y como lo pierde, ahí colapsa, se viene abajo completamente, pero también está bárbaro porque ella tiene una amiga en París, se suben a un camión atrás de la caja, un camión, hacen dedo y se van a París huyendo de de las casas esas que él administraba, porque ella agarra y prende fuego la casa donde vivían para sacarlo de ahí a él. Hay una parte donde, porque Betty Blue es alcohol y sexo, o sea, están todo el tiempo chupando y garchando, eso está brutal. Es bien la representación de lo que es la vida de un escritor de verdad, no el que se cree escritor, sino el que es escritor. Porque uno se puede autopercibir mujer y tener dos huevos así, y uno puede ser mujer y no tener huevos y tener ovarios. Entonces ahí está la diferencia. Digo, la metáfora es media chota, pero funciona. Y una de las cosas que son importantes es que hay una parte donde el novio de la amiga, la pareja de la amiga, este Stromboli, están con Sorg chupando en un auto en pedo, y él le pregunta como 3 o 4 veces, pero porque se olvida, del pedo que tiene, le pregunta, ¿qué escribís? Y él le dice novela de cowboy, y después le dice, ¿qué escribís? Y él le dice novelas románticas, y después de vuelta le vuelve, ¿pero qué era lo que escribías? Y le dice al final ciencia ficción. Entonces nunca sabemos de qué se trata la novela, y está bárbaro eso. Está bárbaro porque te queda dando vueltas. Ven ahí, tienen lo que es un buen guión y una buena dirección. En esa película está todo. Beatriz Dalle, quien interpretó a Betty, fue descubierta por el director Jean-Jacques Beinet en una revista. Su falta de experiencia actoral le dio una autenticidad cruda que encajó perfectamente con el papel de una mujer apasionada y volátil, capaz de inspirar voluntariamente y destruir involuntariamente a un escritor como Sorg. O sea, el papel es brutal. Es la primera película que hizo que yo recuerde Beatriz Dalle, porque la descubre este director y a partir de ahí algunos dicen que la descubrió en una plaza, unos dicen que la descubrió en una revista y otros dicen que ella iba caminando por una plaza. Hay algunas opiniones encontradas en la época. Bueno, una de las escenas más icónicas de la película es cuando Betty se clava un tenedor en el ojo. Este acto de autodestrucción simboliza la fragilidad de su mente y metafóricamente la forma en que su relación con Sorg lo lleva al límite de su creatividad y cordura. El título 37 grados 2 décimas Le Matin hace referencia a la temperatura corporal de Betty por la mañana, que simboliza su pasión y su estado emocional febril. Ella siempre tiene como un poquito de febrina. Esta temperatura también puede interpretarse como la fiebre creativa que Betty despierta en Sorg. La banda sonora es increíble, de Gabriel Yared. Especialmente Betty's Theme subraya la intensidad emocional de la relación entre Sorg y Betty, así como la conexión entre el amor y la creación artística. Algunas de las escenas más espontáneas, como la destrucción del bungalow cuando Betty arroja cosas por la ventana, y el vecino anciano saxofonista, y una parte que ella empieza a tirar todo, se enoja y empieza a tirar todo por la ventana, todos los muebles los tira por la ventana. Y hay un viejo que toca un saxo al lado y que lo mira y le dice, tu casa va a quedar muy zen. Está bárbaro, tiene cosas increíbles. O sea, todo esto refleja la naturaleza caótica de la relación entre Sorg y Betty y cómo esta dinámica influye en su proceso creativo. La película nominada al premio Oscar a Mejor Película Extranjera, con sólido, se lo tenían que haber dado a Beatriz Dalle como una estrella y destacó la complejidad del personaje de Sorg como un escritor atrapado entre el amor y la locura. En esa época todavía daban algún Oscar razonable. Bueno, la versión extendida 1991 profundiza en la relación entre Sorg y Betty, ofreciendo más detalles sobre cómo Betty influye en la evolución de Sorg como escritor y como persona. 37-2 Le Matin es una película que combina el romance trágico con una profunda exploración del proceso creativo y de la psicología. A través del personaje de Sorg, el film se inscribe en el subgénero de películas sobre escritores, mostrando cómo el amor y la pasión puede ser tanto una fuente de inspiración como de destrucción. También Henry June y eso son películas más o menos
de lo mismo. Pero esta película es muy especial. La relación con Betty actúa como un espejo de la lucha interna de Zorg entre su arte y su humanidad, haciendo de esta película una obra memorable en la cinematografía francesa y universal, pero a su vez mostrando cómo un escritor apabullado por la vida, por el entorno, puede dejar de escribir, puede sentirse fracasado y no seguir escribiendo. No se imagina, por culpa de los editores, por culpa de la industria, por culpa del capitalismo, cuántos grandes escritores no vamos a conocer. Y no vamos a ver de su existencia y cuánta mierda publican en lugar de esos grandes escritores. Miren, hay una escena final que todos dicen que es enigmática, hay que reconocerlo. Pero yo creo que tiene una salida no sobrenatural. Hay en el proceso de que Betty ya empieza a deteriorarse psicológicamente, aparece una gatita blanca en la ventana y después hay una parte donde Zorg entra y la gatita está al lado de Betty acostada en la cama. Al final hay una parte donde Zorg tiene que matar a Betty porque sí, porque no la puede ver más así como está, en un estado vegetal en una cama. Ya enloqueció, definitivamente no tiene salida. Y hay una parte al final donde Zorg está escribiendo, parece que le mandaron una carta de una de las editoriales donde Betty mandó el manuscrito de Zorg, que lo escribió ella, a máquina, estuvo días escribiéndolo sin parar, porque él no quería, él nunca quería, él sentía fracasado, no quería, y cuando van a la editorial esa donde lo desprecia el sorete el editor, que le dice que es una mugre la obra de Zorg, la novela de Zorg, ahí eso como que le justifica que él se sienta un fracasado y que él considere que no sirve como escritor. Pero en la escena final, él está escribiendo solo, es muy triste la escena, y está la gata sentada, y en una la gata le habla con la voz de Betty, y él le dice Betty y le contesta. Ella le dice, ¿estás escribiendo una nueva obra? O sea, esta escena ha generado múltiples interpretaciones y tanto el director Jean-Jacques Benet como la crítica han ofrecido diversas lecturas sobre su significado. Jean-Jacques Benet ha explicado que esta escena no debe interpretarse literalmente como un evento sobrenatural, yo opino igual, sino como una representación del estado mental de Zorg después de la muerte de Betty. Según el director, Zorg está sumido en un profundo dolor y soledad, y su mente comienza a mezclar la realidad con sus deseos y recuerdos. La gata, que podría ser un animal real o una proyección de su imaginación, se convierte en un símbolo de su incapacidad para dejar ir a Betty. Beinex ha señalado que la voz de Betty que emerge de la gata no es un fenómeno sobrenatural, sino una manifestación de la psique de Zorg. Es como si su mente, en un intento desesperado por mantener viva la presencia de ella, le otorgara voz a un ser que no puede hablar. Esta escena refleja la obsesión de Zorg y su lucha por aceptar la pérdida, mostrando cómo el amor y el dolor pueden distorsionar la percepción de la realidad. Otra perspectiva sugiere que la escena es una metáfora del proceso creativo de Zorg. Al igual que un escritor da voz a sus personajes, Zorg le da voz a la gata, proyectando en ella las palabras y emociones que no puede expresar por sí mismo. Esta lectura conecta la escena con el tema central de la película, la relación entre el arte, el amor y la locura. Esto es Betty Blue, esta es la otra Francia, que por desgracia no es la que estamos viendo últimamente, porque tenemos la Francia de la derecha francesa, los empresarios franceses, colonialistas, que se meten en países donde negocian propinas, cuantiosas propinas con los dirigentes de turno, países del tercer mundo, países de África, y le roban los recursos y viven de eso. Siempre los países colonialistas no vivieron de sus propios recursos, sino vivieron de los demás. Y eso es lo que nos hacen también los yanquis, y eso es lo que hicieron los belgas y los ingleses principalmente. Y bueno, eso es lo que nos estamos comiendo todavía acá con los yanquis. Que los yanquis acá vienen, te roban todo, se van. Y te tiran así. ¿Vieron Indiana Jones la escena que viene el chinito y le tira una moneda en el templo de la perdición? Le dice, chico, cómprate un dulce. Bueno, los dirigentes nuestros, políticos, son el chico del imperialismo al que le tiran la monedita para que se compre un dulce. Y a su vez nos roban los recursos a nosotros y no nos dan nada de los recursos. Capaz que algún loco que tuvo suerte y enganchó, trabajó en una empresa que
que expropia minerales y recursos y materias primas, y están trabajando ahí y defienden obviamente el imperio porque les sirve a ellos. Pero a mí nunca me sirvieron, la verdad, estos yanquis de mierda. Lo único que lograron fue que unos milicos me dieran una paliza a los 15 años. Yo no sabía nada de política, no tenían idea de nada. Venía de un baile y según ellos yo estaba pintando una pared, yo venía a bailar y me dieron una viaba, y cuando yo me hice el muerto porque me iban a matar, me tiraron en la playa, me robaron los championes, la campera, la plata, los documentos, todo me llevaron. Y me hice el muerto hasta que pasó una hora cagándome de frío porque era invierno, porque me habían sacado la campera, me sacaron los championes, aparte me tiraron la arena mojada así en la orilla, y no me tiraron al agua, creo, porque no sé, la verdad que no tengo ni idea, por suerte. Si no, capaz me hubiera muerto. Y bueno, está. Digo, eso es lo que me regalaron los Estados Unidos de América. Unos milicos entrenados por Dan Mitrione y por la CIA para asesinar pibes que no tenían nada que ver con nada. Para hacer la de ellos, para hacer lo que querían. Psicópatas. Y bueno, los franchutes también. Pero tenemos estas cosas. Tenemos un París con un arte, con una cultura y con un montón de gente de bien. A mí me trataron muy bien en París, me trataron muy bien en Nantes, me trataron 500 veces mejor que en mi país. Firmé autógrafos, acá nunca, en mi vida acá firmé un autógrafo. En París firmé, en Nantes firmé autógrafos. También en París en una librería, que estaba Jodorowsky, que estaba re escabiado. Estaba escabiado del hongo, me parece, estaba raro. Así son las cosas en este mundo. Les recomiendo esta película, está bárbara, está bárbara. Tómense algo, porque ustedes cuando vean que ellos toman y se ríen, si uno está medio tomando algo, lo disfruta más. Bueno, espero que les haya gustado este video. Me gusta, compartan, comenten. Nos vemos en el próximo video. No se olviden que el miércoles tenemos un vivo a las 20 horas de Montevideo, 12 de la noche de España y 3 horas antes de México y Centroamérica. Mis dos libros están en Amazon. Ahí pueden más o menos saber cómo escribo yo. Entonces ahí van a decir, bueno, el tipo escribe bien, entonces tiene derecho a mandar a la mierda a todo el mundo. Dan Ciudad.